7 surgentes de agua. Por fin podría ver una de las surgentes. Eso es lo que es. Aquí nos encontramos a orillas del mar de Tiberíades, en donde tienen lugar dos hechos muy importantes. Jesús, una vez resucitado, instituye a Pedro como roca de la iglesia y además el Señor espera a sus discípulos con el brasero ya listo para ofrecerles de comer. Piedra. Vamos a leer el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, que dice así. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le contestaron, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les dijo entonces Jesús, muchachos, ¿no tenéis pescados? Le contestaron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de los peces. El discípulo a quien Jesús amaba le dijo entonces a Pedro, es el Señor. Se puso el vestido pues estaba desnudo y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces, pues no distaba mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Entonces les dijo Jesús, traigan alguno de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153, y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo, vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres tú, sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual manera el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de haber comido, dijo Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a preguntar por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos precisamente a orillas del mar de Tiberíades, en donde estos discípulos salieron a pescar y en aquella ocasión no pescaron nada. Esto nos habla de que aquellos discípulos estaban viviendo una aridez espiritual. Y muchas veces a nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo. Esforzarnos, tratar de pescar, tratar de hacer lo que nos corresponde y a veces sentir o incluso, en efecto, no pescar nada. Aquellos discípulos eran unos expertos pescadores, sabían del oficio, sabían lo que hacían, sin embargo, en aquella ocasión no habían pescado nada. Y hay por aquí uno de los gestos que a mí me gusta mucho, que el Señor les dijo, bueno, vuelvan a echar la red. Y después de que Jesús se los mandó, después de que Jesús fue el que les pidió que echaran la red, aquellos hombres lograron una pesca milagrosa. Y es que esto, queridos hermanos, nos enseña que cuando nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús, cuando nosotros realmente hacemos las cosas que el Señor nos pide, nuestra pesca es abundante. Pero aquí uno de los gestos, de los símbolos que a mí me llama mucho la atención es que dice que una vez que el discípulo amado reconoció quién era y les dijo, es el Señor, Pedro se aventó, pero antes se puso el vestido y dice el Evangelio porque estaba desnudo. Muchas veces nosotros, queridos hermanos, también nos despojamos de nuestra identidad de cristianos. Y cuando nosotros nos despojamos de esa identidad de cristianos, tampoco se nos va a permitir reconocer al Maestro. Muchas veces nuestra mirada en las cosas que hacemos no es una mirada profunda y una mirada que nos sea capaz de reconocer al Maestro, porque nos hemos despojado de esa identidad, de ese ropaje de cristianos. Y esa es la invitación, queridos hermanos, que primero nosotros, para que nuestra pesca sea abundante, para que podamos dar frutos y frutos de vida eterna, necesitamos revestirnos de la identidad de cristianos. Muchas veces por la rutina,
por la mediocridad, por el cansancio, por el devenir de los años, podemos cansarnos y podemos correr el riesgo de desvestirnos, de quitarnos esa identidad de cristianos. Y segunda cosa muy importante que hoy aquí hemos escuchado en el relato es cómo el Señor Jesús instituye a Pedro con esta triple confesión de fe. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sabemos que Pedro negó 3 veces al Maestro. Aquel Pedro que presuntuosamente le dice: sí, Señor, yo voy a la cruz hasta contigo y daré mi vida si es necesario. Pero Jesús, recuerden que aquel pasaje le había dicho: tú me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y aquí el Señor le hace que él dé la triple confesión de fe. Las primeras 2 veces que el Señor le pregunta es: Hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro, claro, Pedro que es una persona apasionada, pues sí, o sea, desde su corazón apasionado le dice: sí, Señor, o sea, tú sabes que te quiero. Y en la tercera ocasión Jesús le pregunta ya no si lo ama, sino que le dijo: ¿me quieres? Y dice el Evangelio que Pedro se entristeció de que le preguntara y le dijo: sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Muchas veces, queridos hermanos, nosotros tenemos el deseo, tenemos la ilusión, tenemos el sueño de amar al Señor, pero hasta que nosotros no seamos capaces de reconocer que en el momento presente a lo mejor no amamos al Señor, sino que solamente lo queremos, seremos capaces de entregarnos a Cristo. También esa es la pregunta que te hace a ti y me hace a mí y nos hace a cada uno de nosotros. ¿Me quieres? ¿Me quieres más que estos? ¿Yo soy todo para ti? ¿Soy el número 1? ¿Soy tu cimiento más grande? ¿O a lo mejor soy un complemento en tu vida? Porque a veces, queridos hermanos, acudimos al Señor, pero desgraciadamente no lo es todo en nuestra vida. A lo mejor vamos y buscamos al Señor solamente en el momento de la necesidad, solamente en el momento de la prueba, pero cuando nos va bien y nos acordamos del Señor. En este lugar el Señor pues instituye a Pedro con esta triple confesión de fe. Y sobre él se hace el primado de la iglesia. Él es la roca, Él es el cimiento que ha sido instituido nada más y nada menos que por el mismo Jesucristo. Quiero terminar citando otro gesto muy importante de este evangelio que le dice: apacienta a mis ovejas. Es ese recuerdo que Jesús le hace. No las apacientes como tuyas, sino recuerda siempre que son mis ovejas. No son tuyas, son mías. Apaciéntalas precisamente, no como si tú fueras el dueño de ellas, sino únicamente eres mi enviado. Son mías, le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Aquí hay muchos papás. Yo les pregunto, ¿cómo ustedes guían a sus hijos? ¿Cómo aman a sus hijos? ¿Como suyos o como prestados del Señor? A veces yo, por ejemplo, no sé, muchas veces los padres decimos: bueno, ¿cuál es tu parroquia? Y decimos: mi parroquia es Belén de Jesús. No, es que no es mi parroquia, es la parroquia del Señor, es la parroquia que me ha sido encomendada. No son mis fieles, son los fieles del Señor, que solamente el Señor me los ha prestado y me los ha encomendado. Hoy el Señor nos invita a que lo regresemos al centro de nuestra vida, para que al igual que Pedro, nosotros podamos también hacer que el Señor sea el único y el principal en nuestra vida. Si nosotros le devolvemos ese lugar al Señor, yo les aseguro que podremos dar frutos y frutos de vida eterna. Cuando Cristo sea el segundo, el tercero, el 10º lugar en nuestra vida, al igual que estos discípulos, no vamos a pescar ni un resfriado, no vamos a pescar nada. Nos vamos a cansar en vano, nos vamos a esforzar, pero no vamos a dar fruto, porque el fruto está en dejar que Cristo sea el primero y el único en nuestra vida. Que así sea. Un detalle bíblico, para complementar todo lo que ya nos han compartido. El pasaje que narra está en Juan 21 y en el versículo 9 nos dice: después de que estaban en la barca, pescaron, tal, dice: nada más saltar en tierra ven preparadas unas brasas. Esto es un detalle muy importante porque San Juan habla de las brasas solamente 2 veces en todo el evangelio. Esta es una de ellas. ¿Cuál es la otra? En las negaciones de Pedro. Justamente cuando Pedro está a punto de negar al Señor, San Juan nos dice: había ahí unas brasas, allá a las afueras de la casa del sumo sacerdote. ¿Por qué los únicos 2 pasajes con las brasas están Pedro y Jesús? La triple negación, la triple reafirmación en la misión. Por ahí podría haber alguno que dijera: bueno, el Señor encomendó a la iglesia a Pedro, pero Pedro lo negó 3 veces, se la va a quitar, se la va a encomendar a otro. No, aquí, después de la resurrección,
El Señor le dice, con este intercambio, ¿no? Me amas, Él responde te quiero, me amas, te quiero, me quieres, te quiero. Está reafirmándole aquella misión. También aquí hay algo muy importante para nosotros. Todos tenemos una misión, pero también todos somos pecadores y todos hemos negado al Señor. Y alguien podría pensar que por el peso de sus pecados ya no es digno de servirle al Señor. El Señor nos reafirma como reafirmó a Pedro, una y otra vez, tantas veces como sea necesario. Las brasas es el medio que San Juan utiliza en su Evangelio para hacernos pensar en la conexión que hay entre aquella triple negación y esta triple reafirmación. Y para seguir en la línea que nos comentaba el Padre, el mandato de Jesús en esta triple reafirmación tiene que ver con las ovejas de Jesús. Hoy en el mundo hay cristianos que no son católicos. ¿Y qué significa ser cristiano no católico? Creer en Jesucristo como Hijo de Dios, creer en la Trinidad, creer en Jesucristo, en su muerte y su resurrección para nuestra redención. Pero sin ser católico significa sin estar en la iglesia cimentada sobre Pedro. Y eso siempre será un dolor para el Señor, que pidió la unidad. Hay que hacernos la pregunta, porque podemos ser católicos sin ser obedientes a la iglesia. Y el Señor le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Si tú quieres ser del rebaño de Jesús, porque el rebaño de Jesús, tienes que ser apacentado por Pedro. En el mundo protestante, a sus guías, a sus líderes les llaman pastores. En el mundo católico también, aunque en español no es tan común, pero en Estados Unidos o en los países de habla inglesa, al párroco de una parroquia le llaman pastor. El punto aquí es preguntarse, si Pedro no es tu pastor, si no te está apacentando Pedro, no eres del rebaño de Jesús. Porque el rebaño de Jesús se lo encomendó a Pedro. Y esto puede ser un cristiano no católico o puede ser un católico que quiera ir por el catolicismo a su medida, sin escuchar a la iglesia, sin escuchar las enseñanzas de la iglesia, sin ser obediente. Yo hago lo que yo quiero. Entonces no te está apacentando Pedro. Y si no te apacienta Pedro, no eres del rebaño de Jesús. Esto lo vamos a ver de forma mucho más clara en Roma. Por eso siempre es bueno empezar en Tierra Santa y luego ir a Roma, porque no es casualidad, no fue coincidencia que el Señor mandará a Pedro a Roma, porque lo mandó. Atención con eso, no está en el Evangelio, pero es un mandato divino ir a Roma. Y en Roma vamos a ver la sede de Pedro. Y vamos a ver cómo esto, que aquí fue reafirmado 3 veces, la encomienda, la triple encomienda de cuidar de su rebaño, cómo alcanzó una dimensión mundial, universal, católica en Roma. Entonces, ya de aquí vamos haciendo la conexión Tierra Santa-Roma, porque es importantísima también. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.